rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante. Bienvenidos, desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovic. Así comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. El tema. Hola a todos, ¿qué tal? La ciudad de Mendoza, en Argentina, recibió el pasado viernes a los líderes del Mercosur en su cumbre de presidentes. Y hoy, en Contante y Sonante, queremos evaluar qué dejó el encuentro a nivel económico. Para conversar sobre este tema, nos acompaña nuestro experto en comercio exterior, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Bienvenido a Sputnik. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Nos gustaría empezar por comentar justamente esta reunión de líderes del Mercosur que tuvo lugar en Mendoza este viernes y cuáles son, a su criterio, los puntos destacados de este encuentro. Bueno, sin duda que fue una reunión importante, más de 200 participantes, obviamente entre presidentes, ministros, presidentes de Banco Central, negociadores, etcétera, se dieron cita en Mendoza, ¿no es cierto?, en algo que tenía la simbología, ¿no es cierto?, de ser la última reunión de presidentes del Mercosur con Argentina ejerciendo la presidencia pro tempore. La próxima va a ser ya con Brasil a cargo, ¿no es cierto? Básicamente, y se habían generado muchas expectativas al respecto, dos debían ser los ejes, ¿no es cierto? El primero, el agravamiento y, por lo tanto, tratar como primer punto el tema de la situación en Venezuela, y el segundo, el aceleramiento o no en relación a las gestiones para concretar finalmente este año la firma entre Unión Europea y Mercosur. Estos, yo diría, fueron los ejes. Me parece que ha quedado un sabor agridulce, mirando en conjunto lo que ha sido la reunión, porque particularmente del lado argentino hubo como adelantos en relación a que iba a haber una muy firme posición del bloque en relación a lo ocurrido en Venezuela, y allí con adelantos muy particulares como los que hizo el canciller, avisando de que iba a haber una suerte de duro pronunciamiento que prácticamente planteaba que si Venezuela no frenaba, ¿no es cierto?, el llamado a elecciones para la Asamblea Constituyente, y el Mercosur recurriría, y creo que la frase iba a ser así, a la suspensión permanente de ese país en todos los órganos del bloque. Inclusive llegó a decir que algunos lo podrían leer hasta como una expulsión, pero él entendía que en ese momento no tenía que entrar en esa división o análisis semántico. Paradójicamente, y estamos hablando de que la confusión en relación a cómo vendrían la posición de los diferentes países la terminó originando Uruguay. ¿Por qué? Porque había habido posiciones muy firmes de el ex canciller, ¿no es cierto?, Almagro, desde el organismo regional, planteando, bueno, que lógicamente ya no había más democracia en Venezuela y que todos los intentos de lograr algún acuerdo estaban fracasando, y esto me parece que generó una posibilidad de que Argentina, en su carácter de dueña de casa, avanzara, ¿no es cierto?, en una direccionalidad. Pero claro, llegó primero Evo y luego Tabaré sobre todo, y desde el primer momento el planteo fue la no injerencia en asuntos internos, la sospecha de que atrás de la situación que se estaba viviendo en Venezuela, agravada por supuesto en las horas previas al encuentro y aún a posterior, ¿no es cierto?, y durante el encuentro, que atrás de eso estaba la mano
los Estados Unidos y que por lo tanto, lógicamente, tanto Evo como otros presidentes no querían aparecer involucrados en esa situación, sino todo lo contrario. Y es así que lo que salió fue una cosa muchísimo más moderada, donde inclusive se expresa la preocupación y la voluntad de ayudar a un diálogo entre oficialismo y oposición para intentar destrabar una situación a todas luces compleja, ¿no es cierto? El segundo punto, el segundo tema, yo diría, es el de Unión Europea-Mercosur, donde lógicamente muchos ya visualizan inconvenientes básicamente en 3 rubros, ¿no es cierto? Vinos, carne, todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la situación de la agroindustria y dificultades también en el tema biodiesel, ¿no es cierto? Y que esto terminaría con una firma política antes de fin de año, ya que tanto Merkel como Macron, por el lado europeo y del lado del Mercosur, Macri en su carácter de Argentina presidiendo pro tempore el Mercosur, se jugaron muy abiertamente a que antes de fin de año, es más, antes de Navidad, sería la firma del acuerdo y que por supuesto va a haber, sí, un hecho, pero básicamente va a ser una firma política, porque se visualiza de que el Parlamento Europeo está con muchas trabas y resistencias a firmar acuerdos en los rubros que acabo de mencionar. Por lo tanto, me parece que en Mercosur se ha dicho, ha terminado la reunión con una expresión, ¿no es cierto?, de la voluntad de acordar, pero todo el mundo en los pasillos dejaba traslucir una suerte de pesimismo. Por eso hablo en ambos casos de una sensación agridulce. Realmente son temas que, bueno, han sido claves. Estos 3 ámbitos que generan más rispideces han sido claves en todo lo que ha sido esta negociación de años. Sí, llevamos 18 años discutiendo y siempre esta temática, más otra que habría sido superada porque Brasil modificó de alguna manera su resistencia inicial, que es el tema de las compras gubernamentales, ese capítulo ya estaría acordado y hoy estamos inclusive con avances interesantes porque se ha llegado a un 87% de posiciones arancelarias de intercambio en acuerdo. Lógicamente la idea de cualquier tratado de libre comercio es llegar a un 90 por lo menos, pero bueno, se está muy cerca en eso. Pero claro, quedan los problemas, yo diría, más ríspidos que desde un primer momento fueron los que generaron toda esta demora y todas las trabas que lógicamente la región no puede acordar. ¿De qué manera uno viene y explica que firmó un tratado de libre comercio y su principal caballito de batalla, ¿no es cierto?, en términos comerciales, que es el tema agroalimentos o biodiesel, lo que sea, ¿no es cierto?, no aparece contemplado allí, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es muy posible que se termine el año que viene incluyendo estos temas, pero generando un cronograma, una hoja de ruta en términos de tiempos, para ver de qué manera se empareja la cancha, como diríamos en el fútbol acá en el Río de la Plata, ¿no es cierto? Es decir, no aparece inclinada hacia un costado, sino que la idea es dar tiempos para que la cancha parezca emparejada, digamos, ¿no? Y justamente sea un ganar-ganar y no salga nuestra región perdiendo. Pero por supuesto, nadie va a firmar un acuerdo si no es win-win, ¿no es cierto? Esto que tú defines claramente, ganar-ganar, porque no es tolerable ni desde la sensatez y mucho menos desde la política, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay intereses que necesitan ser compatibilizados, que pueden ser compatibilizados, sobre todo teniendo en cuenta que el escenario internacional como que nos empuja a lograr esos acuerdos. Digo, no hay mucho más tiempo para encontrar una posición común que permita la firma, porque objetivamente el mundo sigue andando y las relaciones internacionales tienen una dinámica, ¿no es cierto?, que yo diría nos obligan a acordar. Miguel, otro tema del que nos gustaría
hablar es de los cambios que se están suscitando en materia de las atribuciones de la Cancillería en Argentina. Sí, ha generado, yo diría, una sensación de estupor en el ambiente comercial, empresarial y hasta político, yo diría, teniendo en cuenta que esto se efectúa en medio de una campaña electoral a semanas de las elecciones, ¿no es cierto?, estas primarias, cuyo primer resultado ya acaba de ocurrir ayer en una de las provincias del norte argentino, en el Chaco precisamente, y llama la atención, yo diría, una suerte de aparente torpeza que estaría ocurriendo en términos administrativos. La excusa fue que se producían cambios en el gabinete porque ciertos ministros precisamente iban a ser candidatos en estas elecciones de medio término, ¿no es cierto? A partir de ahí sale un decreto la semana pasada, a comienzos de semana, un decreto de necesidad y urgencia, en el cual aparece, bueno, tal ministro se retira, es reemplazado por tal otro se retira, y se produce una suerte de modificación de lo que se llama la ley de ministerios, es decir, algunas secretarías, como la Secretaría de Deporte, pasan a depender de jefatura de gabinete, y a su vez se modifican atribuciones. Allí en el medio, dentro de una cantidad importante de puntos, aparecen que ciertas áreas que estaban en Cancillería, como es la promoción de las inversiones, como es las ferias, ¿no es cierto?, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la problemática de inversiones externas, se pasaba del área de Cancillería al área del Ministerio de la Producción, ¿sí? Esto originó una reacción importante, yo diría, con mucho cuidado por parte de las organizaciones empresarias por precisamente esta situación de que esto se da en el marco de una campaña electoral y nadie quiere aparecer con manifestaciones que puedan ser interpretadas como de interferencia, ¿no es cierto?, a favor o en contra del gobierno, pero como interferencia al fin. Pero donde sí hubo una reacción, y en esto yo soy protagonista porque recibí el llamado de muchísimos agregados comerciales del exterior, instalados en el exterior del país, y de muchísima gente de la propia Cancillería, lo que aquí se denomina la casa, que estaban anonadados por esta situación. Esta pelea ya había tenido un primer round en la etapa de la canciller anterior, de Malcorra, y Malcorra había logrado resistir el embate de producción que desde el primer momento quiso intentar quedarse con todo el área de promoción de inversiones y avanzar en la temática del comercio exterior, ¿no es cierto? Bueno, paradójicamente, en momentos en que se designa un canciller que viene de la casa, se produce esta situación. Entonces hubo una reacción importante de todo lo que es el personal, ¿no es cierto?, diplomático de la Cancillería, que tiene un organismo que lo representa gremialmente, que se reunieron y expresaron a través de un comunicado obviamente interno, que no ha sido publicado, ¿no es cierto?, ni se da hacia afuera, sino que lo reciben todos los socios, los afiliados a ese, o sea, todos los funcionarios, donde expresaba el profundo malestar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto originó que ni bien volviera el canciller desde Mendoza, de la reunión del Mercosur, se genere un encuentro, y hay quien dice que en paralelo, la echada del titular, el ex titular ahora de la Agencia de Promoción de Inversiones, Juan Procaccini, es como un poco el chivo expiatorio para decir, bueno, se ha alejado el titular del área de inversiones, ahora tenemos que rediscutir, dar de nuevo, porque evidentemente ha habido errores. Con lo cual decimos, este es un partido que se está jugando. Vemos que hasta el momento lo que está escrito tiene una cantidad de contradicciones con otras resoluciones que ha habido, hay situaciones un poco confusas, y me parece que vamos a tener novedades en función precisamente de esta reunión y estas reacciones que está viendo, y yo creo que va a haber correcciones al respecto mientras se va buscando quién va a ser el nuevo responsable del área de promoción de inversiones, que lógicamente ha quedado vacante con el alejamiento de Juan Procaccini, que era su titular. Nosotros, del sector privado, estamos pidiendo de que quien se haga cargo de esto, además de que las funciones sean respetadas y se aproveche toda la experiencia que tiene la gente que viene trabajando
trabajando en el comercio exterior dentro de las áreas oficiales, ¿no es cierto?, en la Cancillería, que se respete y siga trabajando esa gente, no se monten estructuras paralelas que implican más tiempo y implica insumos financieros, ¿no es cierto?, del Estado, sea puesto a cargo alguien que tenga la matriz productiva en la cabeza. Quiero decir, que piense en inversiones productivas más que gente que tenga experiencia en inversiones financieras, como era el caso de Procaccini o el caso de Reiser en Cancillería, ¿no es cierto?, que vienen de fondos de inversión como Pegasus, que lógicamente son fondos de inversión financieros y no productivos. De hecho, seguiremos esto muy de cerca y seguramente volvamos a contactarnos con usted, Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Como siempre, un gusto tenerlo en Sputnik. Muy buenas noches. Contante y sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.